¿Cómo están, queridos oyentes? Nuevamente un programa dedicado a la vida de Enrique Yo. Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Le vamos a pedir a Enrique Yo que tengamos un programa donde podamos informar y llegar a todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si nos mandan mensajes, vamos a mandarles la estampa del venerable siervo de Dios, Enrique Yo. ¿Dónde nos mandan los mensajes? A 1130 98000, que es un WhatsApp, y si no, por mail a info@radioamadeus.com.ar. Les pedimos que en los mensajes pongan su nombre, una referencia, un teléfono, un mail y de qué zona son. Y más que nada, qué nos están pidiendo para que nosotros podamos enviárselos. Comenzamos el programa, tenemos muchísima información para brindarles de eventos realizados y otros que se están por realizar. Todo sobre la vida de Enrique Yo. La Corporación de Abogados, en conjunto con el Centro de Estudios Cruz del Sur, la Academia del Plata y la Fundación Centro Cultural Universitario Ars Luris, organizan el ciclo de conferencias Grandes Católicos Argentinos Contemporáneos. En esta sexta conferencia, Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense, habló sobre justamente los grandes católicos argentinos contemporáneos, Enrique Yo. Señala que en 1961, cuando llegó una orden de la Corning Glass Works para despedir alrededor de 1.200 empleados de las cristalerías Rigoló, Enrique se opuso. Preparó una nota firmada por él diciendo que si se echaba a una sola persona, él renunciaba. Estaba totalmente entregado a las manos de Dios. Ya estaba enfermo, tenía 9 hijos, él tenía mucha fe. Yo temía quedar sin su pensión ni su obra social. Era ya el final de 1961, los norteamericanos tenían el control de esa empresa. Corning lo llamó a Estados Unidos y él pudo hablar muy bien, dando explicaciones, y no se echó a nadie. Lo que jugó fue su amor por los obreros. A él no le interesaba el becerro de oro. El siervo de Dios indicó de modo muy contundente el fundamento de las obligaciones morales y sociales de los empleadores de la siguiente forma: que en la empresa haya una comunidad humana, que los trabajadores participen en la producción y por lo tanto den al obrero el sentido de pertenencia a una empresa, que le ayude a adquirir el sentido de sus deberes hacia la colectividad, el gusto por su trabajo y de la vida. Y esta es la sentencia principal: porque ser patrón no es un privilegio, sino una función. Fue sin dudas esto lo que lo llevó a fundar la querida Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, no para ser un club privilegiado y exclusivo de ostentación de riqueza, como lamentablemente señala Adam Smith, es la finalidad en general del rico, sino con la misión esencial de facilitar la misión evangélica, no de privilegio, sino de una función, como decía yo, al servicio de Dios y de los hombres. Citar la circular enviada con motivo de los hechos referidos del año 1959, pues en la misma el siervo de Dios sintetizó de modo magistral esa raíz moral. Decía yo: el trabajo del hombre es una realidad querida por Dios y santificada por Cristo. La desocupación, por ello, es un mal moral antes que un mal económico, porque afecta con su conjunto de sufrimientos a seres humanos en su carne y en su corazón. Por lo tanto, en periodos de dificultades económicas, no debe ser el despido la primera solución a encarar. Los señores jefes y capataces deberán hacer ahora un esfuerzo especial tendiente a ocupar en forma realmente útil al personal excedente.
Monseñor Santiago Olivera nació en Buenos Aires el 7 de enero de 1959 y cursó sus estudios eclesiásticos en el Instituto de Filosofía y Teología San José del Seminario Diocesano de Morón. Fue ordenado sacerdote por Monseñor Laguna en Morón el 18 de septiembre de 1984. En 1986 obtuvo el título de bachiller en Teología en la Facultad de Teología de la UCA, Universidad Católica Argentina, y en 2007 realizó diversos cursos sobre espiritualidad en la Universidad Teresiana y Salesiana de la ciudad de Roma. Fue delegado episcopal para las vocaciones sacerdotales y religiosas, director espiritual del Seminario Diocesano, delegado episcopal de liturgia y miembro del Consejo Presbiteral. En febrero de 1988 fue designado canciller del Obispado de Morón. En 1990 nombrado provicario del Obispado. Desde 1994 hasta su elección como obispo fue vicario general de la diócesis y desde 2005 fue asesor del Consejo Diocesano de la Acción Católica de la diócesis de Morón. En junio de 2008 el Papa Benedicto XVI lo eligió obispo de Cruz del Eje, Córdoba, y recibió la ordenación episcopal de manos de Monseñor Justo Oscar Laguna. Tomó posesión de la diócesis como tercer obispo de Cruz del Eje en el 2008. Y en marzo de 2017, su Santidad Francisco lo nombró nuevo obispo castrense de la República Argentina. Una alegría poder compartir con ustedes este ciclo que me parece extraordinario de grandes católicos contemporáneos. Cuando con Fernán arreglamos a hablar, él me dijo casi textual: vos hablás de la santidad, yo hablo de Enrique. Bueno, un poquito como delegado episcopal de la causa de los santos. Pero yo le desobedecí un poco y voy a hablar un poquito de Enrique también. Pero no, quiero empezar el contexto de contarles y compartir con ustedes el tema de la santidad, porque en el tema de los grandes católicos contemporáneos, en este caso concreto, estamos hablando de un siervo de Dios venerable y que estamos rezando y pidiendo que el milagro, supuesto milagro actualmente que está estudiándose en Roma, pueda comprobarse y que sea pronto santo, quiera Dios, bueno, beato y santo. Sabemos que hay una estrecha relación entre el bautismo y la santidad, la vocación a la santidad. Decimos que el bautizado ya es santo, pues el bautismo nos une a Jesús y a su misterio pascual, pero al mismo tiempo debemos llegar a ser santos. Tenemos que conformar nuestra vida más íntimamente con Jesús. En el último encuentro de la causa de los santos, yo les compartía que la vocación primera que nos hermana y nos une a todos es el de la santidad. Es propia porque es de nuestra realidad bautismal. El bautismo es una llamada, es un inicio y concreta posibilidad a la santidad. Una no respuesta a este llamado de la santidad puede darse, entre otras cosas, porque pensamos que la santidad es un privilegio reservado a unos pocos elegidos, es cosa de algunos y no para todos. En este sentido nos recordó el Papa Francisco: para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar, decía Francisco, que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho más tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Decía Francisco: eres consagrado o consagrado, sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuelo o abuela, sé santo, enseñando con paciencia a los niños, tus nietos, a seguir a Jesús. Continuaba Francisco: tienes autoridad, sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Frente a esta figura, ¿no?, ¿cómo puede plasmarla?
en la figura de Enrique. Y en la misma línea el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II nos recordaba: si el bautismo es una verdadera entrada a la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre vivida según una ética minimalista o una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno: ¿quieres recibir al bautismo?, significa al mismo tiempo preguntarle: ¿quieres ser santo? Significa ponerle en el camino del sermón de la montaña: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y quiero remarcar esta frase de Mateo, este texto de Mateo, que el Papa San Juan Pablo II al comienzo del milenio nos lo recuerda. El apóstol San Pablo escribe que Dios desde siempre nos ha bendecido y nos ha elegido para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Por tanto, todos los seres humanos estamos llamados a la santidad, que en última instancia consiste en vivir como hijos de Dios, en la semejanza a Él, según hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La santidad supone, dice Pablo, vivir en la sencillez de lo cotidiano, la fe, la esperanza y la caridad. Durante la audiencia general de los miércoles, en 2011, el Papa Benedicto XVI concluyó el ciclo de catequesis que había dedicado durante 2 años a figuras de tantos santos y santas que por su fe, su caridad y sus vidas fueron y siguen siendo faros para muchas generaciones. A menudo seguimos pensando, dijo el Papa, que la santidad sea una meta reservada a pocos elegidos. Sin embargo, la santidad, la plenitud de la vida cristiana, no consiste en llevar a cabo hazañas extraordinarias, sino unirse a Cristo, en hacer nuestras sus actitudes, su comportamiento. Es muy importante tener muy claro esto: la santidad no es para unos pocos ni para unos genios, es para todos. ¿Cómo puede suceder que nuestra forma de pensar y nuestras acciones se conviertan en el pensamiento y la acción de Cristo?, apuntó el Papa. Una vez más, dijo, el Concilio Vaticano II nos da una indicación clara, nos dice que la santidad cristiana no es más que la caridad plenamente vivida. Pero para que la caridad, como una buena semilla, crezca en el alma y dé frutos, los fieles deben escuchar de buen grado la palabra de Dios, con la ayuda de su gracia, cumplir con obra su voluntad, participando con frecuencia en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Aplicarse a la oración, a la entrega de sí en el servicio de los hermanos y al ejercicio de todas las virtudes. Por tanto, el verdadero discípulo de Cristo se caracteriza por la caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Creo que es muy importante dejarnos iluminar por las enseñanzas de nuestros papas contemporáneos y notar la sintonía de su magisterio. Colocar en el centro esta dimensión de nuestra vocación que probablemente nos parecía reservada a unos pocos de otros tiempos, como es la posibilidad cierta de la santidad, que es don de Dios para todos y tarea de todos. En sintonía con esto último que expresaban los santos padres, les compartía a unas religiosas. La santidad es un camino de búsqueda, de respuesta y de fidelidad. No es fácil, pero el Señor acompaña siempre y como Él es el que lo pide y llama, es un camino posible y cierto. Creo que a veces en muchos de nosotros se ha instalado quizá la grandeza de los santos, la idea que es imposible serlo, que es solo para unos pocos elegidos. Pero al conocer la vida de algunos de ellos y las obras que Dios ha hecho en cada uno de ellos, nos puede parecer un poco mucho y se nos puede instalar la idea que para mí es imposible. Sin lugar a dudas son vidas heroicas. Tenemos en nuestra patria santos, gracias a Dios, como Brochero, hace poquito también
Santo Don Sati, el enfermero santo de nuestra Patagonia. Seguramente en nuestras familias hemos convivido con algunos de ellos, los santos, en nuestras comunidades religiosas, educativas, en parroquias. Los santos de las puertas de al lado, dirá el Papa Francisco. Aquí entre nosotros seguramente hay muchos santos. Con todo lo dicho, uno puede comprender la vida de Enrique Yo desde esta posibilidad, porque él encarnó en su propia realidad familiar y laboral el deseo de hacer vida el Evangelio. Como él lo ha dicho, la mejor manera de predicar el Evangelio es vivirlo. Fernán, y esto, como decía al principio, lo hemos conversado, va a explicitarse un poco más y desarrollará un poco más la vida de nuestro venerable siervo de Dios. Por eso decimos que la santidad es como un regalo de Dios. No es modo común y ordinario del obrar de Dios dar y darse gratuitamente. Es por ello que no debe sorprendernos en el sentido incrédulo de la expresión que el mismo Dios haya puesto este llamado en nuestro corazón. Llamada que espera nuestra respuesta con la certeza de que Dios no nos puede pedir imposibles. No sé si alguna vez escucharon aquella frase y a veces en los medios o en los jóvenes prácticos y cristianos, como alentando, se dice: Dios no nos llama ayer a ser perfectos, nos llama a ser felices. Y me permito decir que es un excelente contrasentido, porque sabemos que seremos más felices en la medida que seamos perfectos. Por eso les insistía lo de Mateo. Y el Señor lo dice claramente: sean perfectos como mi Padre es perfecto. No nos dice si podés, si querés, sino que seamos. Y en esta búsqueda seremos felices. Y tenemos que desearlo. Por eso decimos con Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita: en lugar de desanimarme, me he dicho a mí misma, dijo ella, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Habíamos dicho, a la luz del Papa Benedicto, que sintetizando sus mensajes sobre la santidad, decía: la oración, la Eucaristía y la caridad. Es interesante, aunque pueda ser breve, compartirlos, la mirada de Enrique sobre la Eucaristía. Podría decir, aterrizarla en la vida concreta. Papa San Pablo VI decía que la Eucaristía nos mueve al amor social. La Eucaristía permeó toda su vida, la vida de Enrique, y plasmó en algunas líneas formativas para los dirigentes de empresa. Vivía y enseñaba que el empresario tenía un deber propio de perfeccionamiento que se realiza en el darle a los demás. Un deber de servicio abierto a las necesidades de los otros, semejante a Jesús Eucaristía. La empresa debe ser analógicamente, decía Enrique, sacramentalizable. Refería de promoción humana, de dignificación humana personal. La Eucaristía nos hace hermanos, manifestaba en un texto escrito por él la Eucaristía y la vida empresarial. La Eucaristía nos hace hermanos, manifestaba en ese texto, sabiendo superar las barreras artificiales, individuales y colectivas que separan al dirigente de empresa del personal por la devoción eucarística, porque Cristo por la comunión nos une, fusionándose misteriosamente en nosotros. Enrique Yo vivió y predicó sobre la necesidad de tener una estrecha relación con la Eucaristía. Sabemos que él murió antes de la finalización del concilio, pero les comparto, como siempre lo digo, que los santos se adelantan a los tiempos. Escuchemos esta expresión del concilio. La renovación de la alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Por lo tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como su fuente y se obtiene con la máxima eficacia
aquella santificación de los hombres en Cristo, aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Sacrosantum Concilium 10. Él descubrió la necesidad de la comunión y la comunión más frecuente posible. Asistir a la Santa Misa todos los días, que cómodamente sea posible, procurando vivirla, decía Enrique, con ayuda del misal. Naturalmente, comulgar durante la misma. Eso podemos ver en sus escritos, Peldaños del Amor de Dios. Este texto pertenece a los escritos de Enrique que nos dice su hija Sara, que era un deseo y un proyecto de vida que procuraba no solo para sí, sino para Cecilia, que ya era su novia y sería luego su esposa. Su devoción y preocupación por participar de la Eucaristía no era algo que quería guardar celosamente para sí, sino compartirlo con los demás. La lámpara que se enciende no para cubrirla en un cajón, sino para que ilumine a los demás. Sin duda, Enrique es un faro, esto es, que ilumina cómo vivir el Evangelio como joven, como militar, como novio, como esposo, como padre de familia. Según leemos y escuchamos de él, de aquellos que lo conocieron, procuró vivir siempre según el proyecto de Jesús transmitido en el Evangelio. Podríamos decir que el venerable siervo de Dios nos muestra que la vida empresarial, también en su vida militar y en la vida familiar, es necesaria edificarla sobre el sólido fundamento de Cristo, Cristo en la Eucaristía. Hombre de Dios para los demás, nos habla esto de que venimos compartiendo sobre la santidad que es posible. Podríamos decir que es la encarnación, una de las muchas que tenemos, gracias a Dios, en nuestro cielo argentino, del mensaje y enseñanzas del Papa, de las propuestas de Jesús para con nosotros, discípulos misioneros, y que el concilio, como aire fresco del Espíritu, nos ha vuelto a recordar. Como les decía, será Fernán quien hable más de Enrique, pero yo no quería dejar de compartirles un rasgo muy importante que es el de la alegría. Yo como obispo castrense y también del paso, por lo tanto, del venerable siervo de Dios por la Armada Argentina. El don de la alegría es una de las cualidades que más se destacan en él. Procuraba estar siempre alegre, especialmente el tiempo que pasaba con sus hijos y con su esposa. No mostrar con ellos las preocupaciones de su trabajo, no con el afán de ocultarles, sino simplemente para que a pesar de ellos con él, ese pasar de ellos con él les sea agradable. El distintivo de la santidad es la alegría. Alegría que brota de la fe, alegría que brota del encuentro con Jesús. Aparecida nos dice la alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y Redentor. Deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades. Deseamos que la alegría de la buena noticia del reino de Dios, de Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino pidiendo limosna y compasión. La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Y cuando volvemos, seguimos escuchando la sexta conferencia con Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense, y el licenciado Fernán de Elizalde.